Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a dar inicio a este devocional a través de este medio. Vamos a hacerlo en vivo, invitándole a usted que se quede con nosotros, ya sea que usted lo esté viendo en vivo o lo esté viendo en repetición. Quédese con nosotros y pues invite a más personas a verlo, ya sea etiquetándolos o compartiendo la publicación, para que muchas personas se puedan gozar a través de este medio junto con nosotros. En esta hora vamos a dar inicio iniciando con una oración. Le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y hablemos con nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, Señor, y hoy hemos venido con el corazón dispuesto a glorificar tu nombre, Señor. Queremos gozarnos con estos cantos que se han preparado para exaltarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Decimos amén. Amén. Le invitamos que a través de esta pantalla, donde sea que usted nos esté viendo, se pueda gozar con nosotros y pueda entonar estos hermosos cantos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a entonar estos coros que dice así: el culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. En nuestra reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Mi espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Tu espíritu me hace cantar. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consolador. El poder de Dios se siente aquí. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder. Yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Él, oh, gloria a Él. Vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder. Yo necesito para poder vencer las huestes del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú.
poder lo necesito yo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús, voy a andar las calles de oro con Jesús, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús, voy a andar las calles de oro con Jesús, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy bonito alabar el nombre de nuestro Dios a través de estos hermosos coros que esperemos que nunca se olviden. Estamos en un proceso difícil, hermano. Usted lo puede vivir, quizá entender, pero nos toca obedecer lo que se nos está pidiendo. Y quizás se nos complique un poco, pero sabemos que buscar a Dios, eso nunca va a ser un impedimento. Entonces yo le invito que ahí donde está, cierre sus ojos, se concentre, o si está haciendo algo, deje de hacerlo unos momentos, porque vamos a adorar a Dios unos momentos. Queremos que a través de la adoración podamos exaltar su nombre, podamos llamar su atención, que Él se agrade de lo que estamos haciendo. No se trata solamente de si cantamos bonito o no, es de entregarle nuestro corazón a través de estas bellas palabras a nuestro Dios. Vamos a decirle: sumérgeme, Señor, sumérgeme. Cierra sus ojos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, el hermano sediento de ti, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado.
pierde ese momento de intimidad con Él. Esa conexión la tenemos que crear nosotros, que nada ni nadie nos interrumpa. He preparado un aposento, he construido una habitación, hoy he dispuesto un lugar secreto para que llegue y que me llene tu fresca unción. Dígale, he preparado un aposento, he construido una habitación, hoy he dispuesto un lugar secreto para que llegue y que me llene tu fresca unción. Unción del cielo que pudre el yugo. Unción del cielo que me libera. Aceite fresco derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy de esta fresca unción. He preparado un aposento, he construido una habitación, hoy he dispuesto un lugar secreto para que llegue y que me llene tu fresca unción. Unción del cielo que pudre el yugo. Unción del cielo que me libera. Aceite fresco derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy de esta fresca unción. Unción del cielo que pudre el unción del cielo que me libera. Aceite fresco derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy de esta fresca unción. Podemos cantarlo una última vez.
unción del cielo que pudre el yugo, unción del cielo, que me aceite fresco, derrama hoy sobre mi vida. Mis fuerzas aumentan al recibir hoy de esta fresca unción. Estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Estoy buscando, sigo buscando. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer saludarles a través de este medio. Nuevamente volvemos a ese formato anterior de estar predicando en línea. Así nos lo han pedido las autoridades que encargan de la seguridad, de la salud de todos los que estamos en este momento enfrentando esta pandemia. Y ante esta situación que se está complicando, nuevamente nos han pedido de nuestro apoyo, de nuestra oración. Y hermanos, pues a través de este medio quiero llevarles la meditación de la palabra del Señor después de escuchar estas bellas alabanzas de parte del grupo de alabanzas de nuestra iglesia. El próximo domingo los esperamos a las 12 en punto, mis amados hermanos. Tendremos un culto presencial, es la orden que se nos ha dado. Queremos ser muy respetuosos y queremos apoyar el trabajo que hacen nuestras autoridades para mantener la seguridad y la salud de muchas personas, y lamentamos a aquellos que están viviendo situaciones bastante difíciles, tanto con familiares, con hijos, con algún primo, con algún hermano, quizás su papá. Estaremos siempre orando a favor de ustedes. Quiero llevarles a una breve reflexión y quiero que meditemos en un pasaje del libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 23 y 24. La lectura dice así: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Uno de los personajes, mis queridos hermanos, más admirado en la Biblia, sin lugar a duda que fue Enoc. Yo quiero llevarlos a reflexionar sobre este tema, caminando con Dios. Y una de las preguntas que surgen inmediatamente es: ¿qué significa realmente el caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Enoc, como ya dije, es un personaje que es un prototipo para nosotros como creyentes. Se dice poco de él en la Escritura, pero lo que logramos nosotros descubrir y lo que logramos nosotros, hermanos, dimensionar, es que lo que Enoc hizo fue suficiente para ser llevado por Dios de esta vida a la otra, que es lo que nosotros también anhelamos y estamos esperando, porque todos los que vivimos tendremos que enfrentarnos a la muerte, y hay la promesa de parte del Señor Jesucristo que claramente nos dice: porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Es por eso que esta expresión que nosotros queremos revisar y analizar con mucho cuidado, nos dice algunas cosas muy extraordinarias cuando leemos bien esta fotografía de lo que es caminar con Dios. Enoc, mis amados hermanos,
fue un hombre extraordinario, fue un gran ejemplo de fidelidad, un hombre de mucha consagración en medio de un mundo o de una sociedad, como nos dice la Escritura, una sociedad perversa y alejada de Dios. Algo muy similar a lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. La gente quiere todo de Dios, pero sin tener un compromiso con Dios. Generalmente, cuando las cosas marchan bien para ellos, ellos viven su vida a su manera, a su gusto, en placeres, en diversiones, en una vida irresponsable. Pero cuando las situaciones llegan a un enconamiento de enfermedad, de problemas económicos, de problemas de salud, de problemas espirituales, entonces la gente desesperadamente busca de Dios. Pero aquí encontramos en este personaje llamado Enoc cosas muy interesantes, hermanos, que nos van a ayudar. Y es que no está en las muchas cosas que hagas, sino en que aquellas cosas que hagas, las hagas precisamente en el formato que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que reaccionamos ante las situaciones adversas? ¿Cómo es que vivimos en un tiempo como el que ahora nos ha tocado vivir a nosotros? Nos dice la Escritura claramente que Enoc simplemente caminó con Dios. Parece fácil, pero la realidad, mis amados hermanos, que esto no es nada fácil. Se necesita renunciar a nuestros placeres, renunciar a lo nuestro para caminar de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. La pregunta que tendríamos que responder es: ¿qué significa realmente caminar con Dios? Miren, mis hermanos, antes de responder a esta pregunta, debemos decir que el nombre de Enoc significa dedicado. Eso significa dedicado. Sin lugar a duda que su padre Jared tenía en claro lo que él deseaba precisamente para su hijo Enoc. Lo educó de tal forma, lo cultivó en su vida desde su niñez, precisamente, mis amados hermanos, para que él se consagrara a las cosas de Dios. Un hombre dedicado todos los días de su vida, los 365 días del año, pero fueron también 365 años. Todo el tiempo este hombre caminó con Dios. Si vamos a la pregunta, ¿qué significa caminar con Dios? La Biblia nos dice que no caminó con Dios. Quiere decir que él no andaba solo. Quiere decir que Dios era su compañero, que él también confiaba en el Señor y que el poder del Altísimo era su fuerza y era también su confianza. Hermanos, caminar con Dios en primer lugar significa conocerlo a Él. Tenemos que conocer a Dios. No puedes caminar con un extraño. Si deseamos caminar con alguien, lo primero es conocerlo. ¿Conoces tú a Dios? ¿O solamente de oídas? Es importante experimentar a Dios. A eso vino el Hijo del Hombre, para que nosotros pudiésemos conocer a Dios de una manera diferente, totalmente diferente a como lo habían diseñado las religiones de ese tiempo. Jesús claramente dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú no conoces a Dios, ¿qué esperas para que puedas entonces caminar con Dios? Te aseguro, mi amigo, mi hermano, que si tú haces esta decisión en tu vida de finalmente renunciar a tus proyectos personales y tratar de volverte a Dios con todo tu corazón, créelo,
Vas a conocer cosas extraordinarias, vas a experimentar cosas extraordinarias que jamás imaginaste. Pero es necesario volvernos a Dios. Jesús claramente nos hace una invitación cuando dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es precisamente, mis amados hermanos, conocer a Dios, experimentarlo. Dios es bueno y Dios es grande en misericordia. El gran rey David, en cada uno de sus salmos, en cada uno de esos cánticos que encontramos en el libro de los salmos, encontramos siempre la expresión de David, pero hay uno que es el más famoso. Jehová es mi pastor, decía David, y con él nada me faltará. Eso es precisamente conocer a Dios. Eso significa realmente, mis amados hermanos, el conocer a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, estos versículos, encontramos que paso a paso Enoc caminaba con Dios. Quiere decir que Enoc no eligió su propia senda. Él prefirió el caminar siempre en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Era tan prudente, me refiero yo a Enoc, que no se confió en sí mismo, sino que Enoc nos da una cátedra, nos da una enseñanza maravillosa, que él depositó su vida en las manos del Altísimo, que a pesar del mundo que le rodeaba, de las circunstancias en las que él vivía, Enoc mantuvo un perfil muy alto, caminó siempre dentro del compás de su palabra, agradando a Dios. Por encima de todas las demás burlas, generalmente nosotros cuando intentamos hacer lo bueno, o intentamos vivir bien, o intentamos hacer las cosas de manera diferente, lo que podemos ver de la gente malvada y perversa es burlarse de nosotros, reírse de nosotros, y hasta nos dicen, eso no es normal, eso no está bien. Cualquiera hace esto o hace aquello, pero nosotros, hermanos, que ahora ha llegado el conocimiento de la verdad, lo que más nos interesa es agradarle a Dios, caminar en la absoluta confianza de que Dios cuidará de nosotros. La enseñanza que podemos obtener y podemos ver en esta lectura es que Enoc depositó su vida en las manos del Altísimo. Esto, mi amigo, es un maravilloso ejemplo de un hombre, hermanos, que era como nosotros, que tenía debilidades, que tenía ambiciones, que tenía proyectos, pero Enoc prefirió caminar con Dios. También es importante, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa caminar con Dios? Bueno, significa estar de acuerdo con Él. Enoc tenía una íntima amistad con Dios. Jamás se conformó con una vida escasa de relación, sino que su relación era muy profunda, era muy entregada. Por eso el nombre de Enoc es uno de los que se resalta en la carta a los hebreos como un hombre de fe. Un hombre de fe es aquel que rompe con aquellos paradigmas, es aquel que se atreve a ir más allá de lo normal, es aquel que deja de ser ordinario para hacer cosas extraordinarias. Los grandes héroes de la fe, los grandes hombres de Dios, los hombres que han puesto muy en alto el nombre de Dios, en el listado que vemos en la carta a los hebreos aparece precisamente Enoc. Si tú deseas caminar con alguien, es muy importante que debas estar de acuerdo con él. Es cierto que a veces no podemos caminar a la velocidad de Dios, pero Dios es paciente con nosotros.
Es cierto que muchas veces no vamos a entender todo lo que Dios exige de nosotros o demanda de nosotros. Pero cuando nosotros caminamos confiadamente en Él, como nos lo enseña este personaje llamado Enoc, sin lugar a duda, mis hermanos, que podremos ver cosas maravillosas en nuestra vida, cosas extraordinarias también en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a ir a donde quiera que Él quiera llevarnos. Es cierto que nuestros proyectos pueden ser buenos, pero créelo, mi amigo, los proyectos de Dios son mucho mejor, porque nuestros proyectos son para aquí y ahora, pero los proyectos de Dios nos trasladan del tiempo a la eternidad. Y no hay nada más glorioso, mis amados hermanos, que caminar en el formato de Dios, que caminar en la sintonía de Dios, que caminar en la frecuencia de Dios, que vivir en el compás de su palabra, para vernos también bendecidos como es el deseo de nuestro Dios. Hay quienes prefieren seguir sus propios caminos, pero caminar con Dios significa el estar de acuerdo con Él. Miren, mis hermanos, no es una obligación servir a Dios, pero es un privilegio servirle. Mucha gente que no conoce a Dios piensa que nosotros estamos haciendo las cosas obligadamente. Que no se vea así nuestro perfil, que sea lo poco que hagamos para Dios o nuestro mucho esfuerzo para servir a Dios, se vea precisamente, mis amados hermanos, el que lo hacemos no por una obligación, sino que lo veamos como un privilegio. Y Enoc aprendió que servir a Dios, que obedecer a Dios, que caminar con Dios no era una obligación, al contrario, era un privilegio. Cuando nosotros analizamos esto, mis amados hermanos, podemos ver que Enoc tenía una íntima amistad con Dios. Lo que podemos ver en esto poco que hemos leído, que Enoc se consagró en cuerpo, alma y espíritu para Dios. Esto precisamente fue lo que lo preparó para aquel llamamiento repentino que lo elevó de la tierra a la gloria misma de Dios. No fue algo circunstancial, no fue algo que se puede llamar como casualidad. No. Fue porque Enoc determinó en su corazón el caminar con Dios, el hacer a un lado todos sus intereses personales, el hacer a un lado todos sus proyectos personales y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay algo interesante que observamos también en Enoc, que Enoc, mis hermanos, era un profeta que anunciaba la venida del Señor como juez. Él fue el primero de todos los habitantes de la tierra que ejecutó las cuerdas del arpa de la profecía divina. Su prédica, lo que él anunciaba era: he aquí viene el Señor, decía Enoc. Y este es un mensaje del presente, es un mensaje de nosotros como iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. La pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás preparado? Como decía aquel famoso predicador que todos conocimos, Gigi Ávila, escapa por tu vida. Es una decisión personal, es una decisión voluntaria. Nadie está buscando que a la fuerza nosotros podamos entrar a la casa de Dios, entrar en la voluntad de Dios, sino que es un acto voluntario. Yo sé que muchos se burlan de esto. Otros, que es una inmensa mayoría, permanecen tibios. Y la tibieza es abominable a Dios, porque la tibieza es el que de una manera muy astuta, muy sutil, burlarse de lo que Dios ha establecido. Otros permanecen
en silencio, sin estar preparados para este acontecimiento. Es necesario, mis amados hermanos, presentar a un Cristo que todavía está dispuesto a salvar a los que están perdidos y salvar a todos los que quieran. Él dice: venid a mí todos los que estéis cansados, los que estéis cargados con tantos problemas, con tantas angustias, aquellos que están enfermos, angustiados, desesperados, de no saber qué hacer. Jesucristo dice: venid a mí y yo os haré descansar. Caminar con Dios, mis amados hermanos, también significa estar en comunicación con Él. Tenemos que mantener nuestra buena amistad con Dios. Si buscamos la amistad con el mundo, claramente el apóstol Pedro dice que entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Pero es una decisión personal. Es una decisión que tenemos que hacer de manera inteligente. Es una decisión que tenemos que hacer de manera oportuna, antes que sea demasiado tarde. Hay quienes en este momento intentan volverse a Dios, pero es demasiado tarde para ellos. Hay tantos obstáculos mentales, espirituales, psicológicos, económicos, financieros. Hay tantas cosas que les impiden tener un acercamiento con Dios. Es el momento y es el día, mis amados hermanos, de volvernos a Dios, de caminar con Dios, como lo hizo este hombre llamado Enoc. Cuando decimos que es necesario caminar con Dios, es importante, mis amados hermanos, ejercitar algo que se llama confiar en Él. Un aspecto que resulta interesante en la vida de este personaje llamado Enoc, y es precisamente el apóstol Pablo el que resalta esta relación que Enoc tenía con Dios, era que no confiaba en Dios. Es decir, que él mantuvo firme su fe. A pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas, Enoc mantuvo muy en alto su fe y su confianza en Dios. La vida cristiana, mis amados hermanos, tiene que ver precisamente con una vida de fe. Hay un binomio que se asocia para poder caminar en la voluntad de Dios, y es nuestra fe, pero también es nuestra obediencia a Dios. Ese es el binomio que nos hace caminar de manera agradable en la perfecta voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos dice que sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos de la obediencia, es cuando nosotros tenemos que hacer a un lado todas aquellas cosas que nos parecen agradables y buenas. Pero, amados hermanos, nosotros jamás lograremos impresionar a Dios en lo que hagamos, en todas las obras buenas que hagamos. El profeta dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por eso Pablo, cuando habla de lo esencial que es la salvación, él dice: no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación seguirá y siempre será por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de parte de nuestro Dios. ¿Qué significa entonces caminar con Dios? Cuando nosotros volvemos a este pasaje, precisamente de este personaje, significa que nosotros tenemos que poner un hasta aquí, establecer nuestros límites con el mundo. Es cierto que lo que el mundo ofrece parece agradable al oído, agradable a la vista, agradable al paladar,
Pero finalmente esto traerá amargura, porque lo que el mundo ofrece, mis amados hermanos, lo que el mundo nos ofrece a todos es un espejismo, es un engaño, es mentira, es falsedad. De ahí salimos nosotros, porque ahí se nos daba la solución. Ahí era donde nos ofrecían la eterna felicidad, el gozo, la alegría, el placer, pero todo eso es pasajero. Por eso Enoc nos da a nosotros un claro ejemplo de lo valioso que es caminar con Dios. Enoc caminó los 365 días del año por 365 años. Y dice claramente la palabra, desapareció porque le llevó Dios. Tenemos nosotros, mis amados hermanos, que hacer una valoración importante. Actualmente encontramos en nuestros días a mucha gente que son amadores de los deleites del mundo. Es cierto que son prosperados, pero sin Dios. Toda su atención está en la vida cómoda, en la vida segura. Tenemos que advertirles a todos ellos, y es el momento para hacerles esta aclaración, que el gran día del Señor viene, y es necesario saber que el gran juez viene y que cada uno recibirá su recompensa según sus obras en la tierra. Es una cosa, mis amados hermanos, temerosa y de cuidado el caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, dice, antes que venga esos días difíciles a nuestra vida. Es una lástima por los modernistas, es una lástima por los ateos, por los conformistas, es una lástima por los religiosos, es una lástima por los amadores de sí mismo o por aquellos que son tibios en la iglesia. Es necesario caminar con Dios, es necesario buscar la comunión con Dios, es necesario tener fe en Dios. Es necesario poner nuestros afectos en las cosas celestiales, puestos los ojos en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Si hacemos esto, mis queridos hermanos, el Señor nos va a arrebatar el día cuando Él venga por su iglesia, como lo hizo precisamente Dios con Enoc. Tenemos que buscar el agradarle a Dios. Tenemos que buscar el afirmarnos con Dios todos los días. Esto no es un sueño imposible, es el anhelo de nuestra alma. Eso no lo va a determinar Dios, porque Dios ya decidió abrir este camino para nosotros. Cristo dijo claramente, y lo siguen marcando: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que ir poco a poco caminando con Dios. Y en esa experiencia diaria que vamos teniendo con Dios, vamos conociendo su mano maravillosa que siempre está extendida y dispuesta para ayudarnos y para socorrernos. El mismo salmista, cuando en su momento de angustia clamaba a Dios, decía: mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo. Hay muchos que han fabricado sus propios dioses. Por eso cuando los buscan a esos dioses que ellos han fabricado, solamente viven y enfrentan decepciones, frustraciones, desánimos, fracasos, angustias. Pero nosotros, al igual que David, dice: pero del Dios vivo, aquel que sacia nuestra sed, aquel que viene a saciar nuestro apetito, aquel que viene a fortalecer nuestra vida y que siempre está listo para ayudarnos, sea cual sea nuestra situación. Creo que todos nosotros, los que hemos decidido caminar con Dios, hemos aprendido a disfrutar de la maravillosa misericordia de Dios, que en el momento que menos pensamos, de la manera que menos imaginamos,
Dios viene a socorrernos, Dios viene a ayudarnos, Dios viene a levantarnos, Dios viene a proveer para nosotros, porque Dios es no solamente nuestro Dios como un adorno más en nuestro pecho o como un adorno más en la pared, sino que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es de que, mi amigo, tú que has estado postergando esta decisión, este es el momento en que tú tienes que tomar la decisión de caminar con Dios. Créelo. Cuando tú tomes esta decisión de caminar con Dios, créelo, vas a disfrutar de todas esas cosas bellas. Por eso los apóstoles, cuando el Señor los confronta con su realidad verdadera, es entonces cuando Pedro le dice: pero ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solo en Dios encontraremos descanso. Solo en Dios encontraremos paz, encontraremos amor, encontraremos todas esas cosas que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos necesitan. Pero es importante permanecer caminando con Dios. Que esta situación que hoy nos ha tocado vivir, mis amados hermanos, en lugar de caer en el desánimo, cobremos el ánimo necesario para mantener viva nuestra fe, mantener viva nuestra obediencia a Dios. No le fallemos a Dios. Mantengamos firme los propósitos que hemos diseñado en nuestro corazón de servir a Dios. Les recuerdo, mi amigo, que servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Por eso Pablo, el gran apóstol Pablo, lo escribe a la iglesia en los Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Experimenta, acércate a Dios, camina con Dios y verás que las cosas cambiarán. Tu vida en la familia será diferente, tu vida en tu matrimonio será diferente, tu forma de vivir en los negocios, en tu empresa, en el trabajo será diferente, porque en Dios está puesta nuestra fe y en Dios también está puesta la confianza. Caminar con Dios implica conocerlo personalmente, estar de acuerdo con Él, mantener una comunicación permanente con Dios. Pero caminar con Dios es precisamente confiar en Él. Y finalmente, mis amados hermanos, caminar con Dios es agradarle a Él. Es el momento de que tú tomes la decisión. Y ojalá que esta sencilla reflexión sea oportuna a tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Dios y Padre nuestro, gracias por esta palabra que nos anima, al igual que este personaje llamado Enoc, que claramente la Escritura nos dice que fue un hombre que caminó con Dios, que fue un hombre que mantuvo ese acercamiento con Dios los 365 días del año, por 365 años. Y un día dice: Enoc desapareció porque le llevó Dios. Señor, nuestra fe, nuestra esperanza están puestas en ti. Ruego por aquellos que están en situaciones de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir. Espíritu Santo, guíales para que ellos tomen una decisión inteligente. Bendecimos a todo el pueblo de Dios y pedimos, Señor, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Aquí estaremos en la iglesia. Por favor, llegue a tiempo. Lamentamos mucho el no tener suficiente espacio, pero llegue a tiempo. Recuerde que es mejor estar en la casa de Dios que estar en otro lugar. Trataremos de ser un culto agradable a nuestro Dios y que Dios tenga un mensaje muy especial para nuestra vida. Me despido deseando que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos. Dios me los bendiga.